Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Tengo que pediros disculpas, mis queridos hermanos, y esta es la peor forma de empezar una reflexión, ¿verdad? Pero es la realidad. Esta reflexión en realidad me había propuesto hacerla desde ayer, pero por circunstancias tuve que cambiar y pensé que la iba a conseguir hacerla hoy, pero por desgracia hoy tampoco puede ser. Hoy simplemente vamos a tratar de entender unos textos que hace unos días, el viernes en realidad, compartí con mis hermanos en el canal de Telegram. Son textos tremendamente importantes que vale la pena y merece una reflexión profunda, y por eso he decidido, porque en realidad esta reflexión es una reflexión de preparación para el siguiente tema que vamos a tratar, que en realidad no es un tema grande, es un tema pequeño, pero que tiene una profundidad tremenda para la historia de la humanidad, es decir, para nosotros y sobre todo para la última generación. Ese tema preparatorio está titulado Cosas nuevas y viejas, donde Cristo trata de ayudarnos a comprender realidades profundas del Evangelio para poder tener una mente preparada, que a través de las cosas viejas se puedan comprender también las nuevas. Y vez tras vez en nuestras reflexiones tenemos aquel texto, ¿verdad?, que todavía hay mucha luz, todavía hay muchas cosas nuevas que extraer de esas cosas viejas, de estas profundidades que tienen el Evangelio y el Espíritu y Profecía, ¿verdad? Por lo tanto, hoy simplemente voy a tratar unos pocos párrafos, pero que tienen muchísima profundidad, para luego seguir con el tema Cosas nuevas y viejas, a ver cuándo podré, porque estoy muy ocupado. Literalmente no lo sé de dónde sacar tiempo. El invierno se me está echando encima, tengo muchas cosas que hacer en la huerta, todavía tengo muchas verduras en la huerta que tengo que darle salida de alguna manera, y no encuentro tiempo, literalmente, y tengo muchas otras cosas también que hacer. Esto sé que suena un poco repetitivo y parece como una excusa, pero es una realidad. Las cosas son como son, ¿verdad? Incluso estuve pensando, porque, claro, yo me impuse un ritmo que al principio hacía casi cada día, hacía una reflexión, luego poco a poco la dejé cada 2 días, porque me di cuenta que era como una avalancha de enseñanza, y que para muchos de vosotros habéis pasado olímpicamente de ellas. Me doy cuenta por las preguntas y las incógnitas que a veces se sueltan, y me doy cuenta, digo, se han pasado reflexiones que no se han comprendido, algunos, no digo todos, ¿verdad? Y lo dejé cada 3 o incluso cada 4 días. Estoy pensando en hacer una cada semana. No me gusta para nada la idea, pero visto lo visto, también pensé, digo, vale, otra opción sería, hasta que no haya visto la reflexión que estoy soltando en la red, hasta que no la hayan visto mínimamente 300 personas, no suelto la siguiente. Este sería un otro condicionante, un condicionante que os obligaría a compartir. Ya sé que algunos lo estáis haciendo. Justamente hoy me estaba diciendo mi esposa de alguien que está en nuestro canal y que comparte estas reflexiones en su Facebook personal. Sé que algunos de vosotros sois fieles a Dios. Esto no tiene que ver conmigo, y espero que lo entendáis, ¿verdad?, sino que tiene que ver con la verdad, que creo que es sumamente importante. Y precisamente vamos a empezar con un texto que es revelador,
es un solo párrafo de esta reflexión, cosas nuevas y viejas, y traje este párrafo solamente porque me parece profundo y que tiene muchas cosas que decirnos, ¿verdad? Bien, entremos en esta reflexión, esta análisis meditación, llamémosla así. He decidido incluirla en el conflicto cósmico porque es preparatorio de todo lo que íbamos a decir, y lo que vamos a tratar aquí tiene que ver con Cristo, todos los textos, o sea, de los textos de inicio de las últimas reflexiones. Creo que es fundamental que comprendamos esto, quién es Cristo, nuestra justicia, y luego esta reflexión que es preparatoria para el capítulo del conflicto cósmico, ¿verdad?, de la serie que estamos tratando, que tiene que ver con la Torre de Babel, y vamos a ver qué es lo que nos trata de decir con tan poquita palabra, pero con tantísima profundidad para la historia de la humanidad. Bien, sin alargarme más, porque el tiempo vuela, ya lo sé, ya tengo esta experiencia como para saberlo, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí. Dice, cuando comamos la carne de Cristo y bebamos su sangre, lo que quiere decir, cuando nos empapamos de la palabra del Evangelio y bebamos su sangre, es decir, nos llenamos del Espíritu, es un proceso que funciona a la vez, ¿verdad? A medida que profundizamos en la palabra, nos llenamos del Espíritu, ¿verdad? Dice, el elemento de la vida eterna se encontrará en el ministerio. Lo que quiere decir que ese conocimiento, que es la vida eterna, que te conozcan, ¿cómo? A través de la carne de Cristo y de la sangre de Cristo, que es el Evangelio, ¿verdad? Es la palabra y el Espíritu, ¿verdad? Sin el Espíritu no podemos comprender. Por lo tanto, automáticamente esto nos empuja al ministerio, a la gran comisión. ¿Os dais cuenta? Y dice, el elemento de la vida eterna. ¿Qué es el elemento de la vida eterna? La naturaleza divina, el Espíritu Santo, Cristo. Este es el elemento de la vida eterna, se encontrará en el ministerio. Y todo aquel ministerio que camina sin este elemento de la vida eterna, sin Cristo, le faltará discernimiento, entendimiento, y la gente se viene, escucha y se va como vinieron, sino peor. Porque fijaos lo que dice a continuación. Dice, no habrá un fondo de ideas rancias y repetidas. El sermón insulso y aburrido cesará. ¿Por qué? Porque este elemento de la vida eterna que se encontrará en el ministerio de aquel que está acompañado por Cristo, tiene un mensaje que transmitir. Mensaje que la Odisea no comprende, que lo ha perdido. Lo ha tenido, sí, pero lo ha perdido hace tanto tiempo y ha entrado en una dinámica de ideas rancias y repetidas, el sermón insulso y aburrido. Por eso, en lugar de experimentar una progresión en el conocimiento, en llenar ese vaso del Espíritu, ¿verdad?, hay una regresión hacia la oscuridad, ¿verdad? En lugar de ir hacia la luz, vamos hacia la oscuridad. Dice, se presentarán las viejas verdades, las que están en el Evangelio, pero se verán bajo una nueva luz. Ahora digo yo, ¿dónde está esta nueva luz? En la Odisea. Porque se supone que la Odisea tiene una misión específica para terminar la obra, ¿verdad? Tiene una misión específica. Y mi pregunta es, ¿dónde está esta nueva luz? ¿Dónde está? Dice, habrá una nueva percepción de la verdad, una claridad y un poder que todos discernirán. Ahora, en este ministerio hay una progresión. Cada vez hay más gente
que disciernen esas realidades. También es verdad que hay gente que abre la puerta, se quedan un rato porque le parece que ha entendido algo, ha encontrado algo nuevo, pero como se encuentra con algo que es de sus ideas rancias y repetidas, de su sermón insulso y aburrido, que lo escucha una y otra vez en sus iglesias, abandonan, salen y cierran la puerta, pero por fuera. Y yo digo, qué pena, como si no tuviera tanto material para entender. Como diría yo, ¿y por qué los que se quedan, se quedan? ¿Es que están mal de la cabeza? ¿Son ignorantes? ¿O es que hayan encontrado algo más allá de las ideas rancias y repetidas que escucha vez tras vez en sus iglesias? ¿Por qué no aguantan un poco más? ¿Sabéis por qué? Porque no comen la carne de Cristo y beben su sangre, y no tienen el elemento de vida eterna para poder encontrarse en este ministerio, en su obra, que tiene que hacer, porque no entiende que tiene que hacer una obra, ¿verdad? Y abandonan. Ahora, por mí, bienvenida sea la discrepancia. Yo trato de ayudar, simplemente. Pero a veces me pregunto, cuando tú encuentras algo nuevo y a muy poco tiempo sales, no te has dado tiempo a entender nada y crees saber, cuando la realidad es que no sabes nada. Esa es la profunda realidad. Y no es por mí, no es por mí. Es por vosotros, queridos. Es por vosotros. Si gente que está preparada están maravillados vez tras vez que escuchan estas reflexiones, gente que está preparada se quedan maravillados vez tras vez que escuchan estas reflexiones. Y esto no es vanagloriarme, queridos. Mi pregunta es, ¿cómo que los demás no entienden? ¿Cómo que los demás no entienden? Para mí es un misterio, honestamente, es un misterio. Pero al mismo tiempo, es una pena, queridos. Es una pena. Porque esta gente, desgraciadamente, estarán contados entre aquellos que, y no soy yo quien decide quién vive y quién no vive, ¿no? Pero el Evangelio dice, por sus frutos los conocerás. Y me veo obligado a decir que desgraciadamente esta gente abren la puerta, tienen la oportunidad de encontrar luz, pero tal como entran, salen, cierran la puerta y se van. ¿Dónde se van? ¿A las ideas rancias y repetidas? ¿Al sermón insulso y aburrido? ¿A la regresión? ¿A la oscuridad? Porque no saben que la gran mayoría de la Odisea no será salva. No lo saben. Si lo supieran, ¡ay! Estarían sin dormir, sin descansar, sin tratar de entender, estarían tratando de entender a Cristo, llenar su vasija de aceite, pero desgraciadamente esta no es la realidad. No es la realidad. Creen saber, pero no lo saben. Dice, aquellos que tengan el privilegio de sentarse bajo tal ministerio, aquellos que tengan el privilegio de sentarse bajo tal ministerio, si son susceptibles a la influencia del Espíritu Santo
de Cristo, sentirán el poder energizante de una nueva vida. Y por eso os he comentado lo que os he comentado antes, de aquellos que entran, se quedan muy poquito, creen saber y salen. Y qué pena. Dice, el fuego del amor de Dios se encenderá en ellos. Y eso es lo que reclamo. Quédate un tiempo. Dale tiempo a Dios que encienda el fuego, que haya llama viva. Dice, sus facultades perceptivas se acelerarán para discernir la belleza y la majestuosidad de la verdad, queridos. Por favor, en nombre de Cristo Jesús, os lo pido, por favor, daros tiempo, dales tiempo a Cristo que encienda la llama. Aquí no se trata de Gabriel o de cualquier otro hombre. De lo que se trata es, en el ministerio, ¿se encuentra Cristo? Y si Cristo está en el ministerio, ¿hay nueva luz? ¿Hay mayor entendimiento? Si es así, quédate. Permítale a Dios que encienda la llama y que empiezas a entender, a discernir la belleza y la majestuosidad de la verdad. Qué tremendo y qué bello texto, qué profundidad. Y para que veáis de lo que nos habla Dios, fijaos un texto que pone patas arriba toda la teología del mundo cristiano, de todas las iglesias, incluida la Odisea. Porque escucho cosas que se me ponen los pelos de punta. Honestamente, queridos, en la iglesia. Fijaos lo que nos dice ese texto. Dice, se transformó la naturaleza humana del Hijo de María en la naturaleza divina del Hijo de Dios. Se transformó, dice, la naturaleza humana en la naturaleza divina del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir aquí, queridos? Hay dos naturalezas, dos personalidades. Yo sé que es raro. Sí, pero ¿en qué espejo estáis mirando? ¿En el hombre? ¿O tratemos de entender lo que Dios trata de explicarnos? Se transformó la naturaleza humana del Hijo de María en la naturaleza divina del Hijo de Dios y dice, no se transformó. ¿Y eso qué significa? Que en el hombre, Cristo Jesús, hay dos naturalezas. Hay dos naturalezas. Fijaos lo que dice. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona. El hombre, Cristo Jesús. Dice, en él, y atentos ahora, dice, en este hombre habita, ¿verdad? Creo que entendemos. Habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Y eso qué quiere decir, queridos? Que la naturaleza divina del Hijo de Dios, y hay que entender aquí desde la eternidad, el Padre y Cristo tienen esta naturaleza divina. Son una. Son una. Por lo tanto, el Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Pero al mismo tiempo, en el Padre, cuando Cristo viene a la tierra
y se convierte en el Hijo de María, esta naturaleza divina del Hijo de Dios, Cristo, uno igual a Dios, se deposita en este lapso de tiempo muy pequeño. Es un lapso de tiempo muy pequeño. Esta naturaleza que está en el Padre, que es una con el Padre, ¿verdad? Se coloca en él, habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Y eso qué significa? Naturaleza divina del Hijo de Dios. Porque nos dijo al principio, se transformó la naturaleza humana del Hijo de Dios, del Hijo de María. No. La naturaleza humana es una y la naturaleza divina es otra. Y para que podamos entender esto, Cristo no tiene un padre terrenal. ¿Comprendéis? ¿Quién es su padre? El Padre Celestial. Él es su padre. Por eso este es un misterio tremendo, pero no me voy a adelantar porque justamente con esto termina, ¿verdad? Pero necesitamos entender estas realidades, queridos, porque tiene un impacto fundamental en la teología, en la comprensión, en esta vida eterna que es conocer a Dios. Esta es la vida eterna. Por lo tanto, quiere decir que cuando no conocemos a este Dios, no tenemos la vida eterna. Por eso nos habla Juan de lo que habla, que sabe muy bien de lo que está hablando, ¿verdad? Dice, cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. Pues, ¿qué dice Cristo justo antes de pasar al descanso? Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo que quiere decir que esta naturaleza divina del Hijo de Dios, que esta plenitud de la divinidad corporalmente, se separa del hombre, de la naturaleza humana. Porque fijaos lo que nos dice el texto a continuación. No son historias ni inventos, ¿verdad? Dice, cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. Vale, aquí hay una serie de incógnitas que la teología que tiene las iglesias dice una cosa y Dios dice otra cosa. Primero, ¿dónde se pagó el precio por el pecado? ¿Y quién lo pagó? Y vosotros diréis, ¿y por qué preguntas eso, Gabriel? Porque fue su naturaleza humana la que murió. ¿Y quién tenía que pagar el precio por el pecado? ¿Un hombre? No sé si entendemos la profundidad de este aspecto, mis queridos hermanos. El otro día escuché a un hermano, y me gusta creer que fue por error, diciendo que Cristo en la cruz murió de la segunda muerte. ¿Y quién resucitó? Porque de la segunda muerte no vuelve nadie. Pero esta naturaleza humana resucitó. Entonces aquí hay dos incógnitas tremendas, queridos, que la teología que tenemos nos vuelve locos. Literalmente. Porque no profundizamos. No comprendemos. ¿Quién pagó en la cruz el precio por el pecado? Lo estoy diciendo así porque es un absurdo, queridos. ¿La naturaleza humana pagó el precio por el pecado? Pues si podía pagar la naturaleza humana el precio por el pecado, podía pagarlo Adán también, el primer Adán. O cualquier hombre.
¿Entendéis el absurdo del asunto? Segundo, la teología dice que Cristo murió de la segunda muerte. ¿Y de la segunda muerte se vuelve a la vida? Pongo estas preguntas, mis queridos hermanos, porque yo creo, lo he dicho en muchas ocasiones, que estamos tocando un estado de locura, de modo que no somos analíticos, no tenemos la capacidad, el discernimiento para entender el absurdo de lo que estamos afirmando. Si en la cruz muere la naturaleza humana, ¿quién paga el precio por pecado? Primero, un hombre. Y si no se pagó en la cruz, ¿dónde se pagó? Porque pagar se pagó. Pero pregunta clave, ¿dónde? ¿Y quién? Y la otra incógnita es, ¿de la segunda muerte se vuelve a la vida? ¿Sí? Porque hay por ahí un cuento del ave fénix que dice que resucitará de sus propias cenizas. Y yo pregunto, ¿esta es la teología de que te conozcan a ti, a este Dios verdadero? ¿O es la teología del enemigo de Dios que trata de engañar? Y la gran mayoría creen saber. Yo también lo creía. No creéis que, ya os lo dije, estamos aprendiendo a medida que estudiamos, ¿verdad? Yo también hubo un tiempo que creía esto. Ignorante total. Hasta que decidí olvidarme de lo que sé y someterme a Cristo. Comer, como veíamos antes, la carne y la sangre, para que en mi ministerio aparezca este elemento de vida, que es Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, Cristo, el sin pecado, salvará a todo hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece, consintiendo en convertirse en hijos de Dios, no del enemigo. Porque los hijos de Dios creen lo que dice Dios y entienden lo que dice Dios. Tienen discernimiento, tienen a Cristo que trae cosas nuevas y viejas del Evangelio. Y no predica sermones sosos y repetitivos una y otra vez sin siquiera pensar y hacer afirmaciones que están rozando el estado de locura, indignas de ser escuchadas. Yo cuando escucho esto me revoluciono, honestamente, me revoluciono. Porque menudo engaño tiene la Odisea, queridos. Fijaos lo que dice. Este es un gran misterio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, un misterio que no se comprenderá en plena y completamente en su grandeza, no se comprenderá plena y completamente en su grandeza hasta que tenga lugar la traslación de los redimidos. Ahora bien, no se comprenderá plenamente. Pero lo que nos dice Dios se comprenderá. Porque entonces, ¿para qué nos habla Dios? Hoy me preguntaba alguien, dice, oye Gabriel, ¿por qué es tan importante entender el tema de la divinidad y lo falso de la Trinidad? Y yo pregunté, ¿por qué crees esto? ¿Por qué crees que es importante? ¿Por qué me haces esta pregunta? Digo, si tú estás creyendo a un falso Dios, ¿puedes ser salvo? Digo, la historia del Carmel, que es un tipo para el tiempo final,
Es el mensaje de Elías. Nosotros decimos que estamos esperando que venga Elías, un mensaje. Y también el de Juan el Bautista, que es el que prepara el camino para la venida de Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje de Elías? ¿Cuál es el mensaje de Carmel? ¿A qué hace referencia? Adoración a un falso Dios. ¿Dónde estaba la mayoría? Engañada, incluido el sacerdocio. ¿Adorando a quién? A Baal. ¿Y quién estaba en lo cierto? Elías. Uno solo. Uno solo. Pero más profundamente que eso, cuando Elías revela quién es el verdadero Dios, ¿qué es lo que dicen los sacerdotes? No, nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos servidores de Baal, del Señor, ¿verdad? Nosotros servimos al Señor. ¿Ah, sí? ¿Y cuál Dios consumió el sacrificio? ¿Baal? ¿O el Dios de Elías? ¿Y cómo que ni siquiera cuando Dios se revela, tú sigues todavía con tu engaño? No, nosotros tenemos la verdad, nosotros servimos a Baal. ¿Y dónde está el sacrificio de Baal? ¿Dónde estaba? Siempre, ahí se quedó. ¿Y el de Elías? Esta historia no nos cuenta nada, queridos. ¿De verdad? ¿Esta historia no nos cuenta nada? ¿Qué es lo que pasa y con la última generación? ¿Y cuál es el punto en conflicto? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que te conozcan. ¿Conoce la Odisea a su Dios? ¿Seguro? ¿O se le parece a Baal, al Dios de la Trinidad, que lo cree todo el mundo? Necesitamos entender estas realidades, mis queridos hermanos, porque este es el punto en conflicto. La última generación necesita glorificar el carácter del verdadero Dios, porque del falso lo estamos haciendo todos los días. Nos gusta este mundo, el dinero, casas, no sé qué, no sé cuánto. ¿De dónde son esas cosas? De este mundo. ¿Y el reino de Dios? ¿Cómo es? Humildad, sometimiento, seguir a Cristo, ¿verdad? Paciencia, discernimiento, ¿verdad? Una obra específica, especial, que tiene la última generación, ¿verdad? Por eso estamos tratando todos esos temas, mis queridos hermanos, para despertar. Pero alguno, ni siquiera ante las evidencias, no quiere ser despertado. Le gusta el sueño. Quiere dormir. Cree saber la verdad y cree que tiene todo el tiempo del mundo cuando Cristo venga y Él está preparado. ¿Así? ¿Quién murió en la cruz? ¿Por qué resucitó si murió de la segunda muerte? ¿Y dónde se pagó el precio por el pecado, queridos? Y cuando entiendes dónde se pagó el precio por el pecado, luego te queda entender qué pasó en verdad en la cruz. ¿Verdad? Espero que despertáis, al menos algunos, mis queridos hermanos, al menos algunos de los errores que está creyendo la Odisea. ¿Cómo ha llegado a esto? Porque la Odisea tiene la verdad. Yo no os estoy contando lo que no está escrito. La Odisea, la primera generación, creía eso. ¿Cómo ha llegado esta generación en semejante apostasía? Este es un gran misterio. Un misterio que no se comprenderá plenamente y completamente en su grandeza hasta que tenga lugar la traslación de los redimidos, con lo que quiere decir que nos faltan parámetros
para poder entender analíticamente, reflexionar con profundidad de lo que nos está hablando. Sin embargo, la verdad que nos es revelada, hay que asumirla, hay que entenderla, que te conozcan. Esta es la vida eterna. Dice, entonces se comprenderá el poder, la grandeza y la eficacia del don de Dios al hombre. ¿Cuál es el don de Dios al hombre? La naturaleza divina del Hijo de Dios, de la cual se despojó en la encarnación y se la dio al hombre. ¿Y cuál fue el primer hombre y en el cual se hizo la demostración? El Hijo de María, el Hijo de Dios, el hombre Cristo Jesús. Todo está aquí, en el texto. Lo que necesitamos es discernimiento, capacidad analítica, salir del estado de locura para poder comprender realidades profundas del Evangelio, queridos. Pero el enemigo está decidido a que este don sea tan mistificado que se convierta en nada. Y lo que deberíamos de hacernos una pregunta, si para el enemigo es tan importante entender quién es el hombre Cristo Jesús, qué es la naturaleza divina de Dios y qué significa para nosotros, para él es tan importante, nosotros deberíamos hacernos una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe, queridos, que si no comprendemos esta profunda realidad, estamos perdidos. Para eso está la experiencia del Carmel, para poder diferenciar lo que es apostasía del verdadero Dios, para poder ser santificados, purificados, participar de la boda del Cordero, ser unidos a este don de Dios al hombre y poder experimentar la traslación de los hijos de Dios a su reino. Pero el enemigo está decidido que este don sea tan mistificado que se convierta en nada y que perezcamos engañados, creyendo saber, mientras estamos en profunda oscuridad en los bancos de la iglesia, creyendo saber. Otros dos textos más para que podamos sentar mejores cimientos sobre lo que acabamos de ver, ¿verdad? Fijaos, dice, cuando se oyó la voz del ángel diciendo, tu padre te llama, atentos porque esto es clave, tu padre te llama. Y fijaos lo que dice a continuación, aquel que había dicho, pongo mi vida para volverla a tomar, destruid este templo y en 3 días lo volveré a levantar, salió del sepulcro a la vida que estaba en él mismo. ¡Ups! O sea, que en el hombre Cristo Jesús estaba la vida. ¿Y por qué lo llama el Padre? Porque la naturaleza divina del Hijo de Dios está sometida a la naturaleza humana. La naturaleza que preservará durante toda la eternidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué preservará esta naturaleza toda la eternidad? ¿Qué pasa con su naturaleza divina? ¿Por qué está sometida a la naturaleza humana? Gran misterio, ¿verdad? Que aquí está explicado. Pero
por alguna razón, algunos creen saber y no escuchan a Cristo. ¿Cuándo se activa y actúa la naturaleza divina de Cristo, que estaba en él? Al llamado del único Dios verdadero. Tu Padre te llama. ¿Quién es el Espíritu Santo, queridos? La naturaleza divina del Padre y del Hijo. Gran misterio, ¿verdad? Gran misterio. Pero ahora debemos hacer una pregunta. ¿Y por qué nos cuenta Dios estas cosas? ¿Tendrán importancia? ¿Alguna relevancia para la última generación, la que ha de glorificar y justificar el carácter de Dios, la ley? Dice, la deidad no murió. Si no murió la deidad, vuelvo a preguntar, ¿y dónde y quién pagó el precio por el pecado? La humanidad murió, pero Cristo proclama ahora sobre el sepulcro rasgado de José: yo soy la resurrección y la vida. Dice, en su divinidad, Cristo poseía el poder de romper los lazos de la muerte. Declara que tenía vida en sí mismo para dar vida a quien quisiera. Se puso la plenitud de la divinidad en el hombre Cristo Jesús para dar vida a quien quisiera. ¿Y cómo es que la Odisea, que está en la iglesia, en su gran mayoría, se perderá, mientras dice querer ser salvos? ¿Por qué? ¿Hay algo allí que se nos escapa? ¿Hay algo allí que mientras decimos saber, en realidad estamos en una plena ignorancia? Sí. Sí. Esto quiere decir que estamos en idolatría, queridos. Mientras creemos adorar al verdadero Dios, nosotros adoramos a Baal. Y no necesito demostrar nada. El Carmel habla por Dios. El Carmel habla por Dios. Entiendan, ¿qué pasó ahí? ¿Y de qué nos habla Dios? Otro texto. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que había dicho, pongo mi vida para volver a tomarla, salió del sepulcro a la vida que estaba en él. Esto es tremendo, queridos. Nosotros decimos que él murió de la segunda muerte. De la segunda muerte. Y la vida estaba en él. Yo no lo sé si alguien ve aquí, pero la Odisea necesita un psiquiatra y ya. Y ya. Cuanto antes. Porque ese es un estado de locura, queridos. Es la incomprensión de lo que Dios dice, mientras creemos saber. La humanidad murió. La divinidad no murió. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper los lazos de la muerte. Declara que tiene vida en sí mismo para dar vida a quien quiera. El hombre, Cristo Jesús, tiene vida en sí mismo para dar vida
a quien quiera. ¿Quién es esta vida? La naturaleza divina del Hijo de Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Pero cuesta mucho comprender esto. Gran misterio. Mientras Dios se revela y dice, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan. ¿Se da Dios a conocer? Para algunos que comen la carne y beben la sangre de Cristo, sí. Para los que creen saber, morirán. Porque se han ido al árbol del conocimiento y no al árbol de la vida. Y para finalizar esta primera parte de esta reflexión, dijo mi guía, que ahora ya sabemos que es Cristo. Todavía hay mucha luz que debe brillar del carácter de Dios, del Padre, de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia que es Cristo. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter, lo que quiere decir que hay un falso carácter, el de Baal, ¿verdad? Y proclamado en el Espíritu de Cristo, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria, con un grupo pequeño que han participado de la boda del Cordero. Se han unido a aquel que tiene vida en sí mismo y puede dar a quien quisiera conocerlo, unirse a él. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos dé discernimiento, que podamos entender la profundidad del Evangelio y no quedarnos con la superficie y creer, saber, mientras estamos en plena ignorancia. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.